Hola, muy buenos días. Pues estamos aquí para poder desarrollar lo que sería la clase del día 27 de marzo del 2020 y seguiremos con la idea de lo que es la parte de el problema de la ética en la fotografía. Para poder checar esto vamos a tener que analizar dos casos que son importantes, que sería interesante que ustedes lo desarrollaran más adelante en las tareas que ya están directamente en el foro. Una de ellas tiene que ver directamente con la parte de el montaje y la otra tiene que ver directamente con la parte del retoque. Entonces vamos a comenzar esta parte para poder desarrollarlo en una plática breve, para que ustedes puedan como también platicarlo, tenerlo como herramienta y de todas maneras esta misma conversación la tendremos más adelante en nuestra clase física, ¿no? O virtual, pues. Ok, bueno, vamos a comenzar. Eh, lo importante aquí de todo esto es entender que hemos estado como desarrollando esta cuestión ética, ¿no? ¿Por qué es importante la ética en la fotografía? Es una pregunta bastante fuerte. Creo que hay muchos elementos que determinan por qué es importante la cuestión ética en la fotografía. Por un lado, por el hecho de que uno tiene que desarrollar ciertos valores, ¿no? Y estos valores como profesión, como una persona que se dedique a la fotografía, pues tiene que tener ciertos criterios también para poder desarrollar esta parte importante. Y desarrollando todo este sentido de por qué es importante la ética en la fotografía, voy a meterme un poco en el rollo de la fotografía publicitaria y en el rollo de la fotografía de prensa, ¿no? O en el caso, como lo hemos visto, el reportaje. ¿Por qué es importante ser veraz? Ya habíamos visto anteriormente que la ética es uno de los factores importantes para poder desarrollarse como fotógrafo. ¿Por qué? Porque debemos de no lastimar a terceros con nuestro trabajo, porque no debemos de pisotear a la gente con la cual estamos trabajando. Al contrario, la idea es dignificar y usar la fotografía como ese medio que nos ayude básicamente pues a eso, ¿no? A poder hacer un reclamo de manera social, pero creo que de una forma prudente y sobre todo importante en el sentido de no hacer que nuestro trabajo se vea como algo amarillista, ¿no? Y que de todas maneras tendríamos que hablar un poco de eso. Y también entender la idea de que la fotografía, por ejemplo, de moda, o la fotografía de producto publicitario, o la fotografía publicidad en general, lo que hace es que de repente utiliza las imágenes y las manipula, hasta qué punto es bueno manipularlas, para que pueda tener como un impacto directamente en el consumidor. Creo que ahí hay dos cosas importantes. Creo que hablar como de esta idea de el impacto en el consumidor a partir de la fotografía y hablar también acerca de por qué es importante el rollo de la imagen eh, y respetar a las personas, pues tiene que ver con esta cuestión ética, ¿no? Vamos a empezar a checar. Yo recuerdo que en clase habíamos platicado un poco acerca de esto y si no, pues bueno, es el momento de hacerlo. De esta fotografía de Chai Yu Wei en el año 2006, que ganó un concurso importante para Nikon, ¿no? ¿Cuál era el problema de esta fotografía? Que esta fotografía no estaba, no había sido real, es decir, se había tratado de un montaje. ¿Qué es el montaje? Que básicamente colocaron la imagen, se acomodaron directamente y tomaron una fotografía hacia la parte de las escaleras, ¿no? Y después colocaron por un medio digital distinto lo que fue el asunto de un avión pasando, ¿no? Entonces la fotografía parecía, ¿no? Que había sido tomada desde el ángulo y esperando en el momento exacto en el que el avión pasaba, pues directamente por esta parte. Fue un tema muy controversial porque Nikon lo dio, o sea, le encantó la foto, la validó, salió en los periódicos que había sido la ganadora del concurso de Nikon y posteriormente tuvo que decir y comentar que pues, la fotografía había sido un fraude, ¿no? Y tuvieron que quitarle el premio a Chai Yu Wei. Sin embargo, también eso es importante, hay algunos concursos de fotografía que sí permiten el montaje, sobre todo en ciertas categorías, ¿no? La categoría de fantástico, la fotografía de fotoilustración, que es un término muy nuevo, pero que se usa, ¿no? En donde tú puedes montar como cosas, y creo que ese es el sentido, o sea, de que se vea, pueda ver como ese trabajo bien. Pero en este caso, pues la fotografía tenía que ver con una cuestión de una fotografía documental. Entonces, el hecho de que el avión hubiera sido colocado de una manera tan bruscamente en la presentación, en la foto, pues no tenía como ningún valor agregado, ¿no? Al contrario, había como
movido y había como manipulado completamente el mensaje y lo que se quería dar. Entonces, por eso fue que esta fotografía tuvo que ser como cancelada del concurso y pues bueno, las sanciones que pudo haber tenido el fotógrafo en su momento, ¿no? Luego, en esta parte me gustaría hablar de un fotógrafo que ahorita haciendo como esta presentación me enteré que yo era como fanático de sus dos fotografías, Paul Hansen, un fotógrafo sueco que trabaja para un periódico que se llama Dagens Nyheter. Espero que lo pronuncie bien, la verdad es que no sé sueco. Pero el asunto de este fotógrafo es que hay dos imágenes de él que han sido o que le han dado la vuelta y que están como muy cargadas de polémica. Y bueno, la idea es platicar un poco acerca de él, ¿no? El primero es esta fotografía que Paul Hanson toma para este periódico sueco, que es el Dagens Nyheter, y es la fotografía que se llama la niña Fabienne Kerisma, de 14 años, muerta en Haití, en el terremoto que asoló el país, controvertido premio del certamen de fotografía de prensa del año de Suecia, el Swedenlands Picture of the Year Awards. ¿Por qué fue tan controvertida esta imagen? Bueno, pues estamos viendo una imagen donde vemos una niña que está completamente tirada. Se puede percibir un poco de sangre en la parte de la cabeza. Esto ocurrió en el año del terremoto en Haití. Creo que ya tiene como bastante tiempo. Y lo interesante de esta fotografía es que en Suecia fue galardonada como la mejor fotografía del año. Sin embargo, resultó ser que empezaron a salir como otras tantas imágenes muy parecidas y se notó que había algo en la fotografía que no era como lo ideal. Vamos a revisarlo, ¿no? Para poder checar un poco esto y que ustedes puedan ver más, y también está en la tarea, les dejo también lo que sería este texto académico de cuestionamientos y representaciones sobre la fotografía, sobre el periodismo, en el caso de Fabiana Clerisma, que es un documento en donde ustedes van a tener que responder ya al final y ya después de todo esto un texto, pero vamos a lo que seguía, ¿no? Esta es otra fotografía de Lucas Oleikuk, que igual, ¿no? Eh, Aquí la diferencia con la anterior foto es que la perspectiva, todo digamos que se tomó de un lado distinto, pero aparece de igual manera una fotografía muy similar. Obviamente aquí el punto de vista es distinto, o sea, no quiere decir que esté mal que haya dos fotógrafos tomando la fotografía al mismo evento, pero lo que podría parecer un poco extraño es que aquí aparece otra foto donde el cuerpo de la niña yace de una manera muy distinta al de la fotografía que gana el premio, ¿no? La pregunta es, ¿se manipuló la imagen? Es decir, no la imagen, sino el hecho. La niña aquí aparece en una pose completamente distinta a esta que está aquí, donde la cara ella la tiene boca abajo y donde su cuerpo pues no está como en este sentido, es más, hasta se aparece, ¿no? Que está tomando, le acomodaron directamente los cuadros, o sea, manipularon el cadáver de la niña para poder vender una imagen o crear una toma. Eso es lo que tiene como la polémica. Obviamente tendríamos que ver y tendríamos que tener muy en cuenta lo que piensa el mismo fotógrafo, por eso el documento para que lo lean ustedes, y también lo que pasó, ¿no? O sea, si realmente él llegó, se vio la escena o se movió o qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que hay un aspecto ético y moral muy importante porque se ha manipulado el cadáver de una persona para poder tomar una fotografía. Y aquí vemos el ejemplo, ¿no? O sea, vemos como hay otra foto que también aparece en otro sentido completamente distinto, que no es el de la fotografía, y la polémica empieza a generar ese sentido bastante punzante, porque la foto, o mejor dicho, el hecho de que la niña estuviera boca abajo en una forma y que de repente la fotografía que este Paul Hansen toma lo cambia completamente, ¿no? O sea, podemos entender que a lo mejor Paul Hansen, a lo mejor no fue él, a lo mejor fue alguien más, pero Paul Hansen toma la foto de una manera que era completamente distinta a la otra. Esto pasa porque lo interesante de esto es que no había solamente un fotógrafo, sino 14 fotógrafos. Y esto habla mucho de que lo vimos, ¿no? La fotografía que fue tomada, la ganadora, o una de las más importantes, que fue la de Paul Hansen, en realidad tendría otros puntos de vista igual de interesantes que fueron tomados por los fotógrafos que estaban ahí. Ahora, el hecho de que el fotógrafo, la fotógrafa estuviera tomando la imagen de lo que había ocurrido,
no era malo, o sea, no estamos hablando de que estuviera mal. Creo que ese no es el punto. El punto es que la imagen o el cadáver de la niña, como lo vimos anteriormente, estaba en una pose completamente distinta. Vean el cuadro, vean la cabeza boca abajo y vean cómo de repente para la foto tuvo que ser manipulada. Eso creo que es el problema, ¿no? Cuando el hecho ya no es verídico, y aquí lo demuestran otras tantas fotografías, que yo creo que es lo que hace como esta parte interesante de lo que estamos ahorita platicando, es eso, como una imagen fotográfica de repente puede ser manipulada de una manera y puede generar directamente pues algo completamente distinto. Otro caso fue que Pauhausen, también lleno de polémica, uh, se encontró en Siria, y ya ven que ahorita está todo el rollo de la guerra en Siria, que ha sido un país que ha sufrido mucho todo este tipo de conflictos bélicos, y en el 2012 su fotografía es la que gana el famoso WordPress, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta imagen? Uno, eh, empezó la polémica porque alguien dijo que la fotografía había sido montada, es decir, que todo eso era un montaje, no había sido tan real, por el que la cámara estaba en una posición, o en la visión de la cámara estaba en una posición muy privilegiada, ¿no? O sea, pareciese que todos estaban esperando el momento para caminar con los cadáveres de los niños, ¿no? Que son 3 cadáveres los que van ahí, pero que por la forma en cómo estaba colocado parecía que el fotógrafo había estado ahí esperando y les había pedido a los demás que llegaran, o que había hecho un tipo de manipulación del hecho. La realidad es que la fotografía empezó con este término de la polémica, y hubo una curaduría que se encargó directamente de comparar el archivo RAW. Por eso les digo que los archivos son importantes. El archivo RAW se comparó posteriormente con el JPG, y el experto Hani Farid comentó que efectivamente no había ningún movimiento en el pixel, que la fotografía ganadora había tenido un trabajo de postproducción, en el sentido de que se había utilizado la iluminación, lo oscuro, pero nada más, pero que no se había cambiado ninguna modificación de la imagen para que eso no cambiara directamente el sentido pues de la imagen fotográfica ganadora. Y esto, bueno, ya no le otorgó tanto problema, que igual pobre Paul ha tenido o se ha visto envuelto en estos dos puntos de polémicas, pero esto nos hace reflexionar hasta qué punto es importante estar manipulando la imagen, hasta qué punto es importante no manipular la imagen, y como vemos ahorita, hasta qué punto es importante retocar la imagen. Esto nos lleva al otro cuestionamiento. Por un lado, en la fotografía documental, lo platicado, se vale quitar algo en la fotografía documental que no nos altere el discurso de la fotografía, pero lo que no se valdría sería hacer una foto nueva, como el caso de la fotografía de Nikon, ¿no? O sea, ¿por qué cambiar toda o generar un montaje para hacerlo? Pues eso está mal, porque claramente estamos hablando de una manipulación al 100%. Pero cuando hablamos de un retoque, y los retoques a veces son necesarios para poder esclarecer un objeto, y los retoques en fotografía, pues siempre ha existido desde la parte análoga, ¿no? El hecho de recortar el negativo, que seleccionamos una parte de la foto y no toda, para encuadrarla o reencuadrarla, pues tiene que ver con una manipulación y con un retoque. Entonces, ahí creo que también hay una parte interesante de hablar del montaje otra vez, porque en esas fotografías, cuando nosotros cambiamos una foto y la volvemos a crear en otro sentido, es decir, que para la fotografía editorial queremos hacer un énfasis en el rostro de la cara, porque nos gusta más el rostro de la cara que toda la escena completa, y cortamos todo eso, no es malo, o sea, en realidad es parte para acentuar el mensaje. No estamos quitando más que algunas cosas que no nos interesan dentro de la fotografía, pero no estamos poniendo de más o no estamos manipulando el hecho. Bueno, aquí tengo varios ejemplos de un retoque extremo, en donde vemos para una revista, ¿no? Como de repente los brazos de la modelo, la piel de la modelo y los ojos cambian completamente el discurso de la imagen, y parece algo completo, muy sintético. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Digo, las revistas venden, y las revistas, creo que lo importante es que siempre están manipulando las imágenes, porque la idea y la intención de las revistas y de cualquier producto o de cualquier fotografía aplicada directamente a la cuestión
publicitaria, pues tiene que vender, tiene que verse bien. Pero esto es un caso muy extremo. Aquí vemos un caso interesante donde se pueden observar, ¿no? A Britney Spears en donde es más delgada, en donde se removió el tatuaje, donde se removió directamente la celulitis, ¿no? Donde se hizo un poco más pequeño el trasero porque está obedeciendo a las condiciones estéticas de la época. A lo mejor es una foto de los 90, porque ahora las fotos de los 2000, ¿no? Para acá, pues fue ahora todo lo contrario, hacer un trasero muy, muy prominente, ¿no? Sin embargo, esto es interesante porque si notamos, hay una parte importante en que la manipulación de la fotografía ayuda para vender algo. Esto es un caso muy claro. Otro caso que también es súper interesante, ¿no? Esta portada de US Weekly, en donde vemos al nuevo príncipe, ¿no? Al hijo de los príncipes de los herederos de la corona en Inglaterra. No recuerdo quiénes son ahorita. Pero lo interesante de esta imagen, y a mí se me hace muy buena, es cómo el niño cambió considerablemente, ¿no? Es más, el color de los ojos ni siquiera es el mismo que tiene en la foto original. Entonces creo que aquí es interesante hablar como de tener mucho cuidado en hacer esos cambios tan dramáticos, porque en realidad hay gente que sí lo puede notar. Para el resto de los mortales que no tenemos como un antecedente de la imagen, pues podemos ver la fotografía y vemos que el bebé se hizo o se trabajó de una manera que fuera muy comercial, ¿no? Como esta idea de los bebés Gerber. O sea, tiene como todas esas características. Pero lo interesante de esta imagen es que fue manipulada en una cuestión de un retoque demasiado exagerado. Aquí tenemos otro error grave, ¿no? Esta fotografía de Maxine, donde vemos a Avril Lavigne con un brazo completamente cortado. Eso es sumamente inquietante porque, o sea, por tratar de hacer que la imagen fuera muy, o sea, que la persona obedeciera al sentido estético de algo muy delgado, de algo muy, 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 muy estéticamente perfecto, pues pasa que a veces encontramos este tipo de errores. Entonces, eso es bueno, o sea, es bueno, ¿hasta qué punto es bueno? Yo no creo que sea malo de repente ayudar a la gente y en el trabajo y sobre todo en el trabajo editorial a manipular un poco la piel, a que nos veamos bien, etcétera. Pues creo que eso no tiene problema. El problema está cuando se cambia radicalmente la imagen, ¿no? Aquí hay otra foto también súper interesante, ¿no? De Adam Levy. En esta fotografía, no sé si notan, como todo su costado se perdió al momento de hacer el Photoshop. O sea, al momento del retoque digital, lo hicieron tan delgado de algún lado que se comió completamente lo que sería la parte del cuerpo. Y lo peor del caso es que salen, o sea, el editor saca la fotografía, a lo mejor no se dan cuenta, pero eso es bastante preocupante porque empezamos a ver imágenes que ya no son reales y que en el sentido tratan de pensar y hacernos creer que son reales, pero ya cuando nos damos cuenta, nos damos o podemos entender que hay una manipulación del medio, en este caso de la revista, para poder pensar que ese cuerpo de Adam Levine sea como tan perfecto. Y cuando nos damos cuenta de estos errores, híjole, es como un poco complicado, ¿no? En el sentido de, ¿por qué pasa? Bueno, esto nos va a ayudar a hacernos estas 4 preguntas que a mí me gustaría que contestaran directamente en la tarea que ya les dejé. Uno, y también para que lo hagan de una manera crítica, es: ¿el trabajo del fotógrafo debe de apegarse y respetar los hechos sin intervenir en ellos, tratándose de la fotografía documental? 2, describir con tus propias palabras qué es un montaje y qué es un retoque en la fotografía y que hasta dónde, que viene en el caso de la pregunta 3 y la pregunta 4, en qué casos es probable realizar un montaje fotográfico y en qué casos es probable realizar un retoque fotográfico. ¿Hasta dónde? Es decir, ustedes hasta dónde consideran que deba de ser y si lo ven como algo que debe de usarse o no. Considerando todos estos puntos, bueno, pues nos estamos viendo ya en la sala virtual en un rato más para poder llevar a cabo nuestra clase del día de hoy, 27 de marzo del 2020. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.